Carla Valenzuela, soy académica adscrita al Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y quiero platicarles sobre una reciente publicación que coautoro con el doctor Araón Díaz Mendiburo. Él es miembro del CISAN, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, y escribimos recientemente un artículo en la revista de la Universidad Autónoma Metropolitana titulada Alteridades. Y nuestro artículo trata sobre el programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá. Utilizamos este programa para explicarlo bajo una teoría que se denomina antropología del Estado. El programa es un memorándum de entendimiento entre los gobiernos de Canadá y de México para que México envíe trabajadores agrícolas temporales a Canadá por periodos que pueden ir hasta por 8 meses al año. Este programa ya lleva muchos años con Canadá y anualmente México manda entre 27 y 30 mil trabajadores temporales. ¿En dónde se colocan estos trabajadores? Pues en varios sectores de la agricultura, en la pizca de jengibre, del tomate, en la horticultura y en general en la agricultura canadiense. Lo que nosotros quisimos ver fue qué manifestaciones de poder implementaban tanto el gobierno de Canadá como el gobierno de México para controlar a los y las jornaleras que trabajan bajo este esquema del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, o también conocido como PETAT. Para esto nosotros utilizamos una teoría llamada antropología del Estado y tenemos datos primarios obtenidos de una etnografía longitudinal que mi colega realizó desde el 2007, tanto en Canadá como en México. Los descubrimientos que nosotros tuvimos a partir de esta etnografía fueron que existen 3 mecanismos de poder principalmente utilizados por los gobiernos de ambos estados que les permiten controlar la fuerza de trabajo mexicana que labora en Canadá. Estos mecanismos, en primer lugar, es la construcción social del trabajador. En segundo lugar, es la responsabilización y el disciplinamiento del mismo trabajador durante su estancia en Canadá. Y en tercer lugar, es, en términos Foucaultianos, lo que se llama la gubernamentalidad transnacional. Para esto utilizamos la antropología del Estado, que postula básicamente que el Estado no es un ente material, sino que el Estado es una idea abstracta que se va haciendo conforme las personas interaccionan entre ellas mismas. En este caso, nosotros vimos cómo las interacciones entre los trabajadores, sus empleadores, que normalmente son los dueños de las granjas, y los servidores públicos mexicanos y canadienses, hacen que los trabajadores se encuentren controlados por los empleadores y por los servidores públicos mexicanos. El primer mecanismo de control que nosotros detectamos es la construcción social del trabajador mexicano en Canadá como una persona necesitada, como una persona que viene de una carencia económica muy fuerte y que en Canadá descubre que puede ganar más y que en Canadá lo tratan mucho mejor que en México y que el programa es una gran oportunidad económica y laboral para ellos. También la construcción social del trabajador tiene que ver con sus relaciones con las personas locales en Canadá. Las personas locales, al saber que es un trabajador temporal, que es un inmigrante que no puede quedarse más allá de su contrato laboral, pues lo trata como tal, no establece relaciones o vínculos duraderos y lo trata como un migrante que finalmente se va a tener que ir, como un migrante que viene de México, de un país en vías de desarrollo, necesitado y subordinado a las necesidades de la población canadiense. El segundo mecanismo de poder que nosotros encontramos es la responsabilización y el disciplinamiento de los trabajadores. Esto tiene que ver porque el Estado mexicano, tanto el mexicano como el canadiense, emiten una serie de recomendaciones a los trabajadores, como el portarse bien, el que son embajadores de lo que van a pensar los canadienses en México, el hecho de que solo van a trabajar y no pueden divertirse. Esto hace que los trabajadores internalicen un rol como únicamente trabajador y no como una persona que tiene derecho al ocio, que tiene derecho a entablar relaciones sociales, de amistad, etc. Entonces, realmente las recomendaciones de ambos gobiernos pues se vuelven una obligación que el trabajador tiene que cumplir y que internaliza y que él mismo llega a convencerse de que tiene que olvidar su posición de persona, su dignidad humana, las necesidades que tenemos como individuos y únicamente va a fungir como un trabajador en Canadá.
Y el tercer mecanismo de control que encontramos es básicamente lo que se llama gubernamentalidad transnacional, que es el uso de dispositivos como discursos, como reglamentos, como decisiones administrativas que se toman para tratar de moldear la conciencia de la ciudadanía y tratar de hacerlos más obedientes y dóciles a las reglas y al rol social que el Estado quiere que jueguen. La gubernamentalidad se llama transnacional, específicamente la que nosotros encontramos, porque no es ejercida por medios locales en donde el Estado puede ejercer su poder dentro del territorio, sino que es transnacional porque precisamente el Estado ejerce un control sobre los gobernados que no se encuentran dentro de su jurisdicción. En este caso, nosotros vimos que los medios de comunicación, tanto canadienses como mexicanos, sirven el propósito de disciplinamiento que el Estado quiere imponer a partir de notas en donde el trabajador, pues otra vez se ve representado como vulnerable, como únicamente trabajador, como que la sociedad canadiense está haciendo un favor en reclutar a los mexicanos que no tienen trabajo y que vienen de sectores sociales muy bajos, y que finalmente el más beneficiado es el trabajador cuando la industria canadiense, por lo menos la agrícola, pues se sostiene de mano de obra migrante, no solo mexicana. En conclusión, nosotros vemos que los gobiernos de ambos países se encuentran muy coordinados para ejercer un control social de los trabajadores. Y como última conclusión y como limitante también del artículo, nosotros damos una idea de cómo reaccionan estos trabajadores, porque evidentemente sí hay una reacción ante estos mecanismos de control y de dominación. Y nosotros vemos, contrario a la literatura que también toca estos temas, que las reacciones no son tanto de resistencia, sino más bien son de subordinación. Hay una performatividad de la subordinación que se lleva a cabo por parte de los trabajadores para sobrevivir este programa y terminar la temporada y regresar a México. Pues invito a que lean el artículo, se encuentra en la revista Alteridades y fue publicado recientemente y con datos muy recientes también del programa de trabajadores agrícolas temporales. Muchas gracias.